Hola compañeros del programa académico preparatorio PAP. Estamos nuevamente en nuestro curso de lenguaje y el día de hoy vamos a abordar los párrafos y los tipos de párrafos, siempre vinculándonos con la temática anterior. Veníamos nosotros conversando de la semántica. Entonces vamos a ver ahora cómo hay diferentes sentidos que tienen los párrafos, depende también de lo que nosotros querramos transmitir. Vamos a ver, iniciemos entonces, pasemos a nuestra primera diapositiva. El párrafo, como decíamos anteriormente, los conocimientos de semántica, los conocimientos sobre semántica no nos van a ser útiles únicamente para comprender mensajes, sino que también para construir nuestros propios mensajes. Eso es importantísimo para nosotros dentro de este curso, que nosotros practiquemos una correcta construcción de los mensajes. Muchos de esos mensajes nosotros los vamos a construir por escrito y entonces los tenemos que hacer mediante párrafos. Y vamos a tener una finalidad para construir esos mensajes y esa finalidad le va a dar ciertas características especiales a los párrafos que nosotros vamos a construir. Recordemos que lo más importante del estudio del lenguaje es poderlo aplicar en la vida real. Y en la vida real no hablamos y tampoco escribimos con oraciones cortadas aisladas, sino que todas ellas las unimos y formamos textos mayores que cuando son por escrito pues corresponden a párrafos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos aquí un ejemplito de un párrafo. Vamos a ver qué es un párrafo. Un párrafo es una unidad de texto escrito que está formada por la unión de varias oraciones. Leamos aquí nuestra unidad de texto escrito formada por varias oraciones. Nos está hablando esta unidad de un perrito, ¿verdad? Vemos, es un perro grande de color negro azabache. Ahí donde encontramos el primer punto termina la primera oración. Su pelaje es abundante. Otro punto, ahí termina otra oración. Tiene patas largas y robustas. Punto. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. Punto. En la frente tiene una mancha de color blanco. Punto. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre. Dos puntos, Bobby. O sea, comprendemos ahí, Bobby se llama el perro. En cada punto que encontrábamos una oración y entonces vemos cómo en cada punto y seguido encontramos una oración. Cuando tenemos un punto y aparte vamos a cambiar de temática, vamos a hablar de otra cosa, entonces, o de un tema que se desvincula, no totalmente, pero un poco, entonces vamos a cambiar de párrafo. Este párrafo tiene una idea central acá, es hablar del perrito, es hacer una descripción del perrito. Y está unido por varias oraciones que nosotros las podemos distinguir mediante los diferentes puntos que encontramos al finalizar cada una de ellas. Entonces nos queda claro, en primer lugar, que el párrafo es una unidad de texto escrito. Siempre cuando nosotros estamos hablando de un párrafo, estamos hablando de mensajes que utilizan el lenguaje escrito. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué estructura tienen los párrafos? En general, los párrafos, indistintamente de los tipos de párrafos que sean, van a presentar dos tipos de oraciones o de estructuras. Una idea central o asunto central y otras oraciones de apoyo. O sea, vamos a tener una donde se transmite la idea principal y otras que ya nos dan mayores datos y mayores informaciones acerca de esa idea principal. ¿Y cuáles son los tipos de párrafos? Ellos van a depender de lo que nosotros querramos hacer. Si nosotros vamos a contar una historia, vamos a utilizar un párrafo de tipo narrativo.
Si nosotros vamos, así como por ejemplo en estos casos, si nosotros, bueno, vamos a escribir un cuento, usamos párrafos más que todo de dominancia de tipo narrativo, van a haber muchos párrafos narrativos. También cuando nosotros redactamos una conferencia, un discurso que vayamos a dar o una exposición, entonces van a ser expositivos. También los hay comparativos, descriptivos y argumentativos. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere cada una de estas secuencias. Pasemos para eso a nuestra siguiente diapositiva. Veamos los narrativos. Los párrafos narrativos son los que los usamos para narrar, para contar. Cuando hablamos de contar, te voy a contar algo. Lo que viene a nosotros es una historia. Nosotros, a nuestra mente, cuando hablamos de contar, lo primero que viene son los cuentos. Yo les pongo aquí un ejemplo muy común, una narración que creo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, es La Caperucita Roja. Entonces veamos, nos va a servir de ejemplo ahorita un cuento, recordar un cuento, para ubicar los párrafos narrativos. ¿Cómo son los párrafos narrativos? En primer lugar, están formados por una cadena de hechos, de acontecimientos. Nos dicen cosas que pasaron, son relatos. Por ejemplo, podemos decir, la Caperucita tocó la puerta. Estamos viendo, nos está narrando algo que sucedió. La Caperucita tocó la puerta y el lobo le respondió: pasa adelante, hijita, porque se estaba haciendo pasar por la Caperucita, ¿verdad? Entonces ya nos dice otro acontecimiento. De primero nos contó que el lobo se puso la ropa de la abuelita, que se metió Todos son cosas, son sucesos. De esos sucesos, pues uno de ellos va a tener mayor importancia que los demás y ese va a ser la idea central y los demás nos van a servir para ir comprendiendo mejor esa idea central. Se utilizan por lo mismo que estamos nosotros narrando hechos, cosas que sucedieron, situaciones, entonces se usa sobremanera verbos. Los textos narrativos, los párrafos narrativos nos presentan muchos verbos porque reconstruyen acciones, nos están dando a conocer acciones y verbos normalmente en pasado. Vemos acá el texto, el párrafo narrativo utiliza gran cantidad de verbos, principalmente en pasado. El hecho de mayor importancia constituye entonces la idea central y los siguientes estarán planteando como las oraciones de apoyo. Continuemos, sigamos. Bueno, no está de más recordarles, como siempre, que tienen ustedes su material de apoyo, de lectura, que acompaña a estas presentaciones. Ahí hablamos un poquito más ampliamente de los párrafos. En ese material ustedes van a encontrar condiciones importantes como, por ejemplo, en qué momentos se utilizan los textos, los párrafos narrativos. En los cuentos, como el de la Caperucita Roja, pues es un ejemplo, pero también nosotros vemos en las noticias, en las crónicas, en los periódicos, nosotros encontramos también en el género periodístico en general, encontramos párrafos narrativos, nos narran una noticia, nos dicen lo que sucedió. Seguimos ahora con los párrafos expositivos. Como decíamos al inicio, los utilizamos para explicar, para dar a conocer temáticas que el lector no conoce o no sabe que nos quiere comprobar si nosotros sabemos. El párrafo expositivo es muy útil dentro de los procesos académicos porque lo utilizamos en gran medida para el planteamiento, para la construcción de nuestras tareas. Si a nosotros nos piden un resumen o un ensayo, el párrafo expositivo nos va a ser de gran utilidad.
porque lo utilizamos para dar explicaciones mediante el desarrollo de temas. O sea, nosotros para exponer lo que hacemos es desarrollar temas de una manera en que vayamos explicándole a nuestro lector de qué se trata ese tema. Igualmente también está conformado por la idea central y por las oraciones de apoyo, que aquí son oraciones expositivas. Y ellas nos van a servir para ampliar el planteamiento de nuestras explicaciones. Entonces, ahí es como vamos nosotros conformando. Lo utilizamos, pues, como decíamos, cuando escribimos, porque se recuerdan que ya ese es un tema abordado, el discurso, la conferencia, pero que son géneros que se exponen oralmente, pero que de primero han sido puestos por escrito. Cuando nosotros vamos a escribir una conferencia, nosotros utilizamos muchos párrafos expositivos, o también para un discurso, incluso el material que ustedes encuentran acompañando estas presentaciones tiene mucho del género expositivo, porque yo lo uso, yo lo construyo, lo voy escribiendo para ir exponiendo lo mismo que vamos abordando también de manera oral mediante las grabaciones. Entonces, y siempre, pues cada párrafo obviamente se va a referir al análisis, a la exposición de ideas sobre algún tema específico. Vamos a estar hablando, vamos a dar una conferencia, un discurso sobre algo específicamente, y ahí nos vamos a enfocar. Ahí se va a enfocar nuestra temática, nuestra exposición por escrito. Continuamos en la siguiente diapositiva. Veamos ahora los párrafos comparativos. Estos nos sirven cuando tenemos dos objetos o más, dos objetos. Son párrafos en los que se presentan dos o más objetos o ideas y que tenemos nosotros la necesidad de contrastarlas, de presentar tanto características de una cosa como de la otra, para luego, de ahí su nombre, párrafo comparativo. Tenemos dos cosas con características diferentes y las vamos a presentar a manera de poder hacer un contraste. Se llaman también por lo mismo párrafos comparativos o de contraste. Tenemos entonces ahí las cuestiones a detallar, vamos a enfocarnos en sus similitudes o en sus diferencias. Un ejemplo podría ser, podemos hablar sobre los animales de los polos, cómo es su piel, cómo son sus características que les ayudarían a protegerse del frío, a sobrevivir en ese clima, y contrastarlo, por ejemplo, con los animales que viven en los trópicos, que viven ya en tierras cálidas, húmedas, lluviosas, tienen diferentes características según las condiciones de vida que les toca llevar. Entonces, ahí, para hacer esa presentación de ciencias naturales, nosotros podríamos utilizar párrafos comparativos o de contraste. Vemos entonces cómo aquí ya vamos también, todo esto es parte del sentido que nosotros vamos dando al uso de las palabras, al abordaje de las temáticas. Continuamos entonces. Tenemos también los párrafos descriptivos. Los párrafos descriptivos se enfocan en dar las características de algún tema, personaje, sujeto u objeto en general, pero la dan de una manera realmente bastante detallada. Cuando nosotros leemos un bonito texto descriptivo, nosotros podemos imaginar fácilmente. Nosotros sentimos que están pasando esas imágenes por nuestra mente. No tiene tantos verbos, sino que está más poblado de adjetivos, porque los adjetivos son los que nos dan características. Aquí nos va a servir nuevamente
el parrafito que tomamos en primer lugar como ejemplo de párrafo, porque el ejemplo de párrafo que dimos al inicio, el de nuestro amigo Bobby, si se recuerdan cómo se llamaba el perrito que describían, se llamaba Bobby, es un párrafo descriptivo. Nos dice que es un perro grande. Entonces ya tenemos algo para imaginar, que es de color negro azabache, o sea, es un negro muy oscuro y muy brillante, que tiene un pelaje abundante, es bastante peludo. ¿Se dan cuenta cómo podemos nosotros irnos imaginando? Acá recorté la fotografía porque ustedes pueden ir imaginando un perro diferente al dibujito que ahí aparecía. Tiene patas largas, esto quiere decir que es un animal grande, alto, y robustas, o sea que es fuerte, es un animal grande y fuerte, de mucho pelo, de pelaje abundante, no es de aquellos de pelito pegadito, sino que es de pelaje abundante, alto, fuerte. Sus orejas son muy largas, tiene orejas más. ¿Cómo vamos nosotros dibujando eso en nuestra mente? Cada una de estas imágenes nos va haciendo mirar en nuestra mente un objeto que no tenemos físicamente. Y tiene en la frente una mancha de color blanco. Ahí tenemos otro detalle. Y en su collar hay una placa donde se puede leer su nombre, Bobby. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos muchos detalles que nos dicen cómo es Bobby. Hay dos tipos de descripciones, de párrafos descriptivos que es muy importante tener en cuenta. Las descripciones objetivas y las subjetivas. Las objetivas nos hablan del objeto únicamente, nos da todas las características. Esta que nosotros encontramos acá, esta descripción de Bobby, es una descripción objetiva. Nos está diciendo todas sus características y lo principal de la descripción objetiva es que cualquiera lo puede comprobar a la hora de ver el objeto descrito. Si yo les presentara a Bobby, ustedes podrían ver que sí es grande, que sí es negro, que sí es peludo y que sí tiene patas largas. Eso puede ser, cualquiera de ustedes lo podría comprobar. Pero ¿qué pasa con este otro tipo de descripción? Esta descripción que se llama descripción subjetiva. Aquí es ya donde entra también en juego nuestro papel como persona que hace la descripción. Entra en juego nuestra subjetividad. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo no les estoy diciendo Bobby es lindo, Bobby es bueno, Bobby es amable, porque eso ya es parte de eso, si un perro es amable, si un perro es bondadoso, eso no se puede ver a simple vista. Eso ya va a ser parte de la subjetividad y va a ser en alguna medida también relativo, porque que sea muy bueno conmigo, porque es mi perro, no quiere decir que en algún momento no le vaya a pelar los dientes a alguien. Entonces, ya es una descripción subjetiva aquella en la que nosotros integramos juicios de valor. Eso se llaman juicios de valor. Ya no solamente decimos es grande y negro, sino que decimos es grande, negro, lindo, o es grande, negro y muy feo. Imaginémonos que alguien está describiendo un día muy lluvioso. Podría ser que alguien lo describa como un día muy feo porque estaba muy lluvioso y muy frío y él quería salir y no se podía y que eso fue muy malo, o que a alguien que le gusten mucho los días lluviosos va a tomar el mismo día lluvioso y lo va a describir como algo muy bonito, como una experiencia muy bonita. En ambos casos hay descripción, pero en algún momento la subjetividad cambia según quien vaya a describir. En cambio, si hacemos una descripción objetiva, decimos estaba lloviendo fuertemente, la temperatura era no sé cuántos grados centígrados, oscureció temprano, cosas comprobables por cualquier persona. Ya no entra comprobable por cualquier sujeto, ya no entra
nuestra opinión. Entonces, esa sería la diferencia. Subjetivo, donde nosotros opinamos, y objetivo, donde no opinamos. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. El párrafo argumentativo. Fíjense que esto es muy útil. Este tipo de párrafos tiene una grandísima utilidad, en especial para aquellos jóvenes que todavía les interesa mucho negociar con sus papás, convencerlos, porque es un tipo de párrafo que nos sirve para convencer. Su objetivo, el objetivo primordial del párrafo argumentativo es expresar una opinión, pero esa opinión se presenta con la idea, con la finalidad de persuadir o de disuadir al lector sobre determinado comportamiento. De hecho, cuando nosotros analizamos la publicidad, cosa que también ya hicimos en algún momento, hablar de la publicidad, encontramos ahí muchos párrafos argumentativos, porque ahí tratan de presentar argumentos a favor de aquel producto que quieren que nosotros compremos. Pero no solo para eso, también nosotros podemos ver, si nosotros vamos donde el médico, por ejemplo, él nos va a presentar argumentos a favor de que nosotros comamos de una manera saludable. Nos va a decir, la comida saludable tiene un mayor peso nutricional, o sea, es más importante nutricionalmente que la comida que normalmente llamamos chatarra, aunque nos guste más, aunque veamos aquellas papitas fritas tan deliciosas con una gran cara de tristeza, porque vemos que lo principal para nosotros sería comer comida saludable. Pero para eso nosotros podríamos leer varios párrafos argumentativos donde se presentan las dos cosas, pero a diferencia del comparativo que solo compara, el argumentativo opta por una opción y trata de convencernos para que sigamos hacia esa opción. De todos modos, ustedes en su folleto tienen ejemplos y los mismos ejemplos los vamos a leer acá y los vamos a analizar para que ustedes puedan ver más claramente las características, aunque también es importante que cuando ustedes lean el periódico, una revista, cualquier cosa, ustedes vayan también intentando definir qué tipo de párrafo es cada uno. Es cierto, en un mismo texto, en un mismo artículo, nosotros podemos encontrar diversidad, diferentes tipos de párrafos, pero podemos ir viendo qué es lo que predomina en cada uno de los párrafos y qué párrafos son los que más predominan. Como un ejercicio, recuérdense que para la práctica del lenguaje lo principal es leer mucho, hablar mucho también, pero tenemos que enfocarnos mucho en leer porque hablar es una actividad que se nos hace natural, es una actividad cotidiana y una actividad que nos gusta mucho. A la lectura a veces somos un poquito reacios, por eso es que tenemos que enfocarnos y obligarnos un poquito a leer para que podamos nosotros aprender a hacer del lenguaje una herramienta amiga que nos va a ayudar en todos los momentos de nuestra vida, de nuestra comunicación. Continuamos ahora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el primer ejemplo de párrafo. Vamos a ver. Tenemos aquí un pequeño párrafo y luego aquí un espacio para que anotemos qué tipo de párrafo es. Entonces, lo voy a leer rápidamente, ustedes van llevando la lectura, pero como les repito, igual ustedes pueden ver estas presentaciones o leer sus folletos cuantas veces ustedes quieran para poder irlo fortaleciendo de mejor manera. El largo debate sobre la causa principal de la extinción de los dinosaurios se acerca a su fin. Al menos eso sugiere el hecho de que cada vez haya más pruebas que respaldan la llamada hipótesis del impacto, según la cual la causa del desastre fue un meteorito que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años.
La última de estas evidencias es una esquirla, una partícula de apenas unos milímetros hallada por investigadores estadounidenses que tomaban muestras del fondo marino en el Océano Pacífico. Los científicos están seguros de que es un fragmento del meteorito y precisamente de uno que cayó en la época de la extinción. Bueno, vamos a ver. Pensemos por unos pocos segundos. ¿Qué se está haciendo aquí? Se está exponiendo un tema. Entonces, si regresamos, vamos a regresar para ver acá los expositivos. Tenemos acá plantear una explicación, exponer ideas y teorías sobre algún tema específico. Aquí estamos exponiendo ideas, teorías, se supone que tienen ya hasta una prueba científica, que es la esquirla. Entonces aquí estamos hablando de un párrafo expositivo. Bueno, pasemos al siguiente texto. Vamos a ver. En una charla reciente, ante estudiantes y padres de familia, la escritora Magalí García dijo algo muy cierto sobre el hábito de la lectura. Dijo que mal podrán los niños habituarse a leer en un hogar donde jamás veían a sus padres con un libro en las manos, sobre todo si encima notaba que a esos padres les iba bien en la vida. Irles bien, pienso yo, es tener un techo, cubrir los gastos de manutención y permitirse algunos paseos. A los niños modernos, zombies de la computadora, nadie los convence de leer. Muy pocos padres negocian con ellos para que realicen lecturas sobre temas interesantes a manera de irlos enganchando en este hábito. Ese es otro de los grandes engaños de estos tiempos. No se puede obligar a los niños a que hagan algo. Se lee por iniciativa propia, perfecto, pero si no quiere hacerlo, ¿qué se va a hacer? Pues bien, ninguno de entrada va a querer leer. ¿Qué niño va a preferir sentarse con un libro y esforzarse por imaginar las situaciones cuando tiene el pan comido y masticado en la televisión y los juegos electrónicos? Y el caso es que si no leen, les irá mal en lo esencial. Quizá con suerte lleguen a tener techo, a subvencionarse varios paseos agradables, pero carecerán de un mundo interior lleno de riqueza verbal y de imaginación. A lo mejor puedan comprarse ropa, pero tendrán menos conocimientos que los que podrían tener y no hay techo, ni paseos, ni gustos que compensen una vida en la ignorancia. Regresemos rápidamente a ver nuestra diapositiva que habla sobre el texto argumentativo. Vemos que aquí el ejemplo es la comida, pero aquí es la lectura contra los juegos electrónicos o contra la computadora o la televisión. Entonces aquí vemos cómo esta persona que escribió este material está presentando que es más importante que tener, o sea, que obviamente todos sabemos que es muy importante tener techo, alimentación, ropa y un trabajo, pero que realmente eso no nos va a satisfacer totalmente como personas si no leemos, porque nos negamos a un mundo de posibilidades, que ni paseos, ni gustos, como dice acá, dice, a lo mejor puedan comprarse ropa. A lo mejor puedan comprarse ropa, pero tendrán menos conocimientos que los que podrían tener, y no hay techos ni gustos que compensen una vida en la ignorancia. Entonces, si nosotros vemos aquí, casa perfectamente
con la teoría del texto, del párrafo argumentativo, donde nos dice que se enfoca en convencer. Por ejemplo, aquí probablemente la autora de este párrafo está esperando convencer a los lectores, convencernos a todos como lectores, que aunque tengamos muchas cosas, eso no compensa la falta de conocimiento que vamos a obtener a través de la lectura. Entonces encontramos que aquí vamos a tener un párrafo argumentativo. Veamos ahora el siguiente párrafo que se nos presenta. Tenemos aquí en esta hojita dos, porque el primero es muy breve. Dice, es una ciudad entre barroca y renacentista, una joya para la humanidad de la arquitectura española. Se manifiesta plenamente. Sus calles y sus plazas son más tranquilas que las de México, por ejemplo, que es una de las ciudades más pobladas y bulliciosas del mundo. Bueno, veamos acá entonces. Tenemos aquí una cosa que nos da la pauta total. Nos está diciendo que es más tranquila que sus calles y sus plazas son más tranquilas que la Ciudad de México. O sea, aquí no nos aparece en este párrafo el nombre de la ciudad que se está describiendo, pero es una ciudad española, pero más de arquitectura española. No necesariamente tendría que estar en España. De hecho, podría estar, por ejemplo, podría tratarse, por ejemplo, de la antigua Guatemala, que es una ciudad que tiene mucha arquitectura española. Sus calles y sus plazas son más tranquilas. Por ejemplo, que es una de las ciudades más pobladas y bulliciosas del mundo. Encontramos aquí claramente un párrafo comparativo o de contraste, porque tenemos dos puntos en donde nos está diciendo que uno es más que el otro. Veamos, pasemos ahora entonces al siguiente párrafo. Tuve la oportunidad de contemplar un maravilloso anochecer en el occidente guatemalteco. Me encontraba en el cerro de Almolonga, justo arriba del puente de las Tres Cruces. El cerro no es muy alto, pero permite contemplar el volcán Santa María en toda su majestuosidad, y a su lado, cual si fuese su hijo pequeño, se divisa el volcán Santiaguito. Al ir bajando el sol, gran parte del cielo se tiñó de un tono color malva. Detrás se dejaban ver los últimos destellos amarillos sobre un fondo celeste que rápidamente se iba tornando gris. Las estrellas fueron apareciendo una a una más tarde. Más tarde la luna empezó a brillar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una descripción. Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros volvemos a esta parte, vamos a encontrar acá, nos dice, por ejemplo, que el cerro no es muy alto, que está el volcán Santa María majestuosamente y que a su lado está el volcán Santiaguito como si fuera su pequeño hijo. O sea, podemos imaginarnos dos volcanes, uno grande, uno pequeño. Luego, un atardecer, ¿verdad? El sol, el cielo se va poniendo como color rojizo y luego se va tornando gris. Luego brillan las estrellas y por último la luna. Y tenemos un paisaje, tenemos una descripción, hemos logrado pasar por todos estos aspectos. Nuestra mirada
por este párrafo. Bueno, continuemos. Pasemos a la siguiente. Tenemos todavía un párrafo más, un último párrafo para analizar y luego tenemos dos tareas muy breves y la recomendación de lectura en casa. Leamos acá. Una tarde de verano, una amable monja de la iglesia de la Merced me invitó a ir con ella al otro lado de la laguna del Pino. Me olvidé de las amenazas de mi madre, quien nos tenía terminantemente prohibido salir antes de hacer los oficios de la casa. Muy alegre me subí a una lancha de remos, conducida muy hábilmente por Sor Matilde. A medio camino se detuvo y sacó de su canasta una lata de jugo, la cual tenía un hilo de pescar con un anzuelo al otro extremo. Lanzó el anzuelo a la laguna y permanecimos ahí esperando hasta que un pez picó. Lo sacó rápidamente y me dijo que lo llevara a mi casa y lo preparara para la cena. Así mi madre no me regañaría por abandonar mis labores. Si nosotros vemos aquí, el narrador o narradora nos cuenta una historia, algo que hizo a manera de un cuento y nos la va contando episodio por episodio. Primero pues se fue a la laguna, se fueron en una lancha, pescaron, lo que le dijo la monjita que regresara y que lo preparara para su cena, pues encontramos que ahí tenemos un párrafo narrativo, porque nos cuenta más o menos como si fuera una historia esta situación. Entonces nos narra hechos, nos narra que fueron, que pescaron, que remaron y que luego pues incluso a futuro que lo iba a preparar para la cena. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí dos actividades. Están en su folleto, pueden hacerla más despacio, pero las vamos a hacer acá. Es importante revisar es bastante importante revisar este tipo de análisis. Leamos en primer lugar, número 1. Las siguientes oraciones forman un párrafo narrativo, o sea, aquí tenemos cuatro oraciones que forman un párrafo narrativo. Ellas cuatro forman un párrafo narrativo. Pero están en desorden. Entonces nosotros tenemos que ordenarla de la manera como nosotros sabemos que lógicamente han sucedido estos acontecimientos. Entonces, para ordenarlo, pues los vamos a leer muy lentamente y luego vamos a escoger cuál de estas cuatro secuencias lógicas es la que nosotros consideramos que toma en cuenta que aborda de manera secuencial los hechos como nosotros sabemos que suceden en la vida cotidiana. Leamos la número 1. Anuncia que ha llegado la hora de dejar el calor de las cobijas. Número 2. Cada mañana me molesta sobremanera el timbre del despertador. Número 3. El agua tibia de la ducha y el café caliente ayudan a que se disipe el mal humor. Número 4. Al salir de la casa he olvidado lo desagradable que se me hace el momento de despertar. Veamos. Estamos hablando, hay una persona que está narrando su momento primero de despertarse en la mañana. ¿Qué es lo que primero sucederá aquí de todo lo que dice? ¿Qué es lo primero? Pues para que a mí me moleste, para que a mí me anuncie que hay que dejar las cobijas, ¿qué es lo que me anuncia a mí? En primer lugar,
que el despertador es lo que me anuncia que hay que dejar las cobijas. ¿Qué tiene que hacer el despertador para anunciarme eso? En primer lugar sería sonar. Antes de que yo despierte, de cualquier manera el despertador tiene que sonar. Ese sonido será que es el que me hace darme cuenta que tengo que dejar las cobijas. Bueno, hago caso, el despertador sonó, ya me enojé, bueno, tengo que dejar las cobijas, las dejo, y lo siguiente que hago es que me voy a bañar. Entonces ya el agua y después del agua el café me hace ir despertando y cambiando un poco el humor. Luego, por último, lo último que hago es salir de mi casa. O sea, yo no puedo poner que salir de mi casa si no me he bañado, si no he tomado el café, si no he salido de las cobijas y si el despertador no ha sonado. Entonces podemos ver que esta situación tiene inicio con que el despertador suene. Cada mañana me molesta sobremanera el timbre del despertador. Esa sería la número 1. La número 2 sería, anuncia que ha llegado la hora de dejar las cobijas. El agua tibia de la ducha y el café caliente ayudan a que se disipe el mal humor. Y al salir de mi casa, he olvidado lo desagradable del momento de despertar. Entonces tenemos aquí que empezamos 2, 1, 3, 4 sería la secuencia lógica para que estas oraciones desordenadas constituyan un adecuado párrafo narrativo. Y veamos nuestra siguiente tarea. Aquí las oraciones, pues también podríamos ordenarlas de diversas maneras, pero en esta, el principal análisis que debemos hacer es encontrar a cuál de ellas corresponde la idea principal. Leamos entonces. Veamos aquí. Me encanta su techo de tejas rojas. Número 2, la B. Sus ventanas permiten que entre el sol del atardecer. Siguiente. Mi hermana se ha comprado una casa nueva. Siguiente. Está rodeada por jardines llenos de distintas clases de flores. Bueno, esa casa está muy bonita y a mí me gusta mucho. Me gustan las tejas, como miro en el principio, me gustan los jardines, me gustan las ventanas, pero probablemente yo nunca ni siquiera hubiera podido conocer esa casa si mi hermana no la hubiera comprado. Entonces aquí vemos que la idea principal es de donde se desprenden todas las demás. Mi hermana se ha comprado una nueva casa. Entonces esta parte también estamos viendo el orden lógico y las ideas principales y secundarias de los párrafos. Continuaremos más adelante con nuestros siguientes temas y espero que el día de hoy haya sido muy productivo y agradable tanto para ustedes como para mí.